Buen día, cordial saludo para todos, hermanos, Dios les bendiga. Hoy tengo el grato placer de compartir con ustedes el tema de la noticia más escuchada, basado en el capítulo 2, versículo 1 del Evangelio San Marcos, que dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Hoy en día, cuando vivimos en una época de muchas noticias, las redes sociales están saturadas de noticias y la mayoría de ellas noticias desalentadoras. Vivimos en medio de una pandemia que ya ha cobrado más de 20.000 muertes y cada día escuchamos la información dada a través de las redes sociales de los casos de decesos y de los casos de contaminación que en cada país del mundo están sucediendo. Y bueno, se han suspendido las comunicaciones, los vuelos, las fronteras se han cerrado, pero en medio de este cúmulo de noticias que en su mayoría son desalentadoras y que causan desánimo, la noticia más escuchada, creo yo que hoy en día es esta que se escuchó un día en Capernaum, y es que Jesús estaba en casa. Y es la más escuchada porque en esta situación donde las iglesias no pueden congregarse en sus respectivos locales, cada hogar se ha convertido en un centro de predicación, de tal manera que en todos los estados de este país venezolano, la iglesia está reunida en casa, y no tan solamente en Venezuela, sino que en toda Centroamérica, en América del Norte, en América del Sur, en Europa, Asia, África, en todos los continentes se oye que Jesús está en casa. Y cuando Jesús está en casa, según el análisis de este capítulo, de estos versículos, encontramos que suceden algunas cosas. Lo primero que sucede es que se junta la gente en torno a Jesús. Creo que el coronavirus ha sido una excusa para el Señor reunir a la gente en casa. Dice la Escritura que inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. Qué bueno que los hogares han sido y serán en esta época el centro de reunión de la iglesia donde Jesús está. Y dice la Escritura que lo segundo que aconteció es que les predicaba la palabra. Los hogares son centro de predicación, y cuando se predica la palabra en el hogar, la palabra guía, la palabra fortalece, la palabra consuela, la palabra quebranta, la palabra ilumina, la palabra nos da fuerza, ánimo, esperanza, produce fe. Y esa es una bendición que los hogares tenemos hoy en día. Otra cosa que sucedió en el hogar es que la gente hizo un esfuerzo por traer a una persona a donde estaba Jesús. Y qué bueno que hemos superado algunas circunstancias para que la gente que inclusive no ha ido a la iglesia en los hogares pueda escuchar la palabra de Dios. Dice que entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Cada hogar debe hacer el esfuerzo para que la gente necesitada acuda donde Jesús está. Otra cosa que sucedió en este hogar es que Jesús vio la fe de ellos. Dice que al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Qué bueno que en el hogar podamos experimentar en este tiempo el perdón que brinda el Señor. El Señor no está para censurarte, para acusarte, para condenarte, sino que cuando Él mira el pecado, lo mira con ojos de misericordia, y además de mirarlo con ojos de misericordia, extiende el perdón. Él le dijo al paralítico en aquella mañana: hijo, tus pecados te son perdonados. Que el Señor perdone el pecado de nuestros hogares, el pecado de la desobediencia, el pecado de la idolatría, el pecado de la rebelión, el pecado de la corrupción, el pecado de la inmoralidad y cualquier otro pecado que haya residido en tu familia en esta temporada. Puedas saber que si confiesas tu pecado, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La Escritura también nos enseña en este pasaje
que el Señor no tan solamente perdonó el pecado del paralítico, sino que también lo sanó. Claro, Él va a tratar lo primero, y lo primero que el hombre necesita es precisamente el perdón. Y después que perdonó el pecado de este paralítico, también le sanó. Esperamos que haya sanidad en el hogar. Tenemos corazones heridos, gente maltratada, gente que ha sido herida de palabras, físicamente, moralmente, emocionalmente, y el Señor está para sanar. El paralítico no había podido caminar durante mucho tiempo, pero después que Jesús visitó esta casa, ese hombre salió renovado. Que salgamos de esta cuarentena renovados, transformados, tocados por el poder del Señor. Que Jesús le diga al paralítico, a la persona lisiada, a la persona impedida de caminar como debe ser: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante el paralítico se levantó y anduvo. Dios haga milagros de sanidad física, de sanidad social, de sanidad moral, de sanidad espiritual y de sanidad en todas las áreas en que la persona necesita una palabra restauradora, una palabra que engendra vida con el poder que tiene ella, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y la Escritura dice que como última cosa que sucedió en esta casa, dice la Escritura que toda la gente, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Qué bueno que la gente en el hogar pueda glorificar a Dios, que se tomen tiempos en la semana, en este tiempo donde tenemos la posibilidad de reunidos como familia juntos, poder entonar cánticos, poder entonar salmos, poder cantar himnos, poder expresar nuestras palabras de adoración, de alabanza, de gratitud a nuestro Dios. Así que la noticia más escuchada en este tiempo es que Jesús está en casa y la casa tuya ha sido privilegiada porque le has abierto las puertas de ella al ser más sublime, al ser más grande, al ser más importante, al Creador, al Señor Jesucristo, que viene para traer la bendición, que viene para enriquecer, que viene para fortalecer y traer esperanza al hogar. Que se oiga en Caracas, que se oiga en Miranda, que se oiga en cada uno de los estados de Venezuela, que se oiga en el mundo entero, que en medio de esta cuarentena Jesús está en la casa. Que Dios te bendiga, que la gracia del Señor cobije tu hogar, tu familia, y que sepas que tienes el privilegio en esta época de saber que la presencia de Jesús te acompaña, que no estás solo pasando esta circunstancia, que no estás solo viviendo este tiempo de dificultad, que la presencia de Jesús nos inspire ánimo, alegría, gozo y disposición de seguirle siendo fiel a nuestro Dios. La bendición de Dios esté sobre tu vida y sobre tu familia, y que nunca perdamos la perspectiva de saber y de anunciar que Jesús está en nuestra casa. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima oportunidad. Les habló su pastor y amigo Filemón Barrera. Bendiciones.